Hola, muy buenas. Nosotros vamos a seguir en un momento en el estudio a través de Hechos, pero antes de hacerlo yo estaba reflexionando sobre las 7 cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Y es interesante porque ahí tenemos ya situaciones diferentes en varias iglesias. Y bueno, tenemos por ejemplo la iglesia que había dejado su primer amor, una iglesia que hablaba de ser vivo, pero realmente era una iglesia muerta, una iglesia que, bueno, como decía en el texto, dice que ni era frío ni caliente, entonces que ya da ganas de vomitar para Jesús. Y hay tantas situaciones ahí que nos pide realmente parar y reflexionar. ¿Qué tal vamos nosotros? ¿Qué tal estamos? ¿Somos iguales de esas situaciones? Y hoy vamos a ver a una persona que igual no tenía ya las experiencias que puede ser que tú hayas tenido o yo, o los estudios o el conocimiento, pero era una persona que, bueno, vivía, que mostraba la obra de Dios en su vida. Y estamos en Hechos 18 y vamos a empezar en el versículo 24. Pero llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces paramos ahí y pensamos en lo que significa ese concepto de ser poderosos en la Escritura. Claro, él tenía acceso al Antiguo Testamento, pero lo que él había oído, lo que había leído, lo que había experimentado, entonces él lo conocía. Y es un adjetivo que puede usar para describir nosotros, para describirme a mí o a ti. Porque a veces ya hablamos de lo que sabemos, pero es que él manejaba bien la palabra. Él ya, como vamos a ver, porque después dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, el concepto de ser o tener un espíritu fervoroso es que ya su espíritu ya era como el agua hirviendo. Entonces, si alguna vez has visto el agua hirviendo, pero fuertemente, ya el agua va, se mueve, se calienta, entonces ya tiene acción, tiene poder, incluso ya da vapor, se ve lo que está pasando, se ve movimiento. Igual el contrario puede ser una de dos cosas, un cubo de hielo, que claro, se pone ahí y solo hace una cosa, se empieza a desaparecer, pero no mueve, no hace acción, no da, solo se sienta. O para mí me hace pensar en uno de los colchones que se ponen en la piscina, un colchón de aire, que claro, está ahí encima del agua, pero no hace nada. Está ahí, es un sitio muy cómodo. Esos dos casos son contrarios a este Apolos. Y son contrarios, deben ser el contrario de lo que somos nosotros. Pero ahí tenemos un desafío. Igual tenemos que volver al primer amor. Volver a ese deseo de agradar a Él quien nos amó y mostró su amor para nosotros. A Él quien nos compró y pagó un precio muy alto para nosotros.
Y no nos dijo que, mira, tienes que ya arreglarte primero. Dijo, ven, sígueme. Ahora eres hijo o hija mío, mía. Pero bueno, volviendo aquí, tenemos a este Apolos, que es poderoso en las Escrituras. Para ser poderoso hay que aprender y después aplicar y usar. Una persona no es poderosa solo por conocer cosas, o saber, o tener la cabeza llena. Porque de la misma forma, si yo estoy comiendo todo el día y en el sofá todo el tiempo sin levantarme, claro, ¿qué va a pasar a mi cuerpo? ¿Va a ser un cuerpo poderoso? No, va a ser un cuerpo obeso, sin músculo, sin poder hacer nada. Pero Él, y es el mismo deseo de Dios que Dios tiene para nosotros, es que Él aprendía y hablaba. E incluso cuando recibe corrección, lo recibe y después enseña, que lo veremos en un momento. Pero bueno, entonces Él solo conocía el bautismo de Juan. Entonces, que claro, era el bautismo de arrepentimiento, de reconocer que necesitamos un Salvador, porque tenemos el pecado y no podemos llegar a más. Pero el bautismo de Juan no fue el final, como veremos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, esta pareja ya tiene el don de Dios ya de profundizar la comprensión de otros. Es interesante porque hemos ya venido de los viajes misioneros de Pablo, donde él hace discípulos, vemos cómo él obraba, y vemos a este Apolos que él ya está defendiendo la fe, hablando de lo que sabía, ya con denuedo, y Priscila y Aquila, que ellos tienen ya el don de ver dónde está la gente y profundizar la comprensión de los demás. Entonces así tenemos una imagen de cómo obra el cuerpo, que cada miembro tiene un papel importante para ejercer, para usar. Entonces ya al ver que ya Apolos faltaba algunas cosas, como solo conocía el bautismo de Juan, entonces le toman aparte. Eso es importante. Si hay que corregir a alguien, no lo haces delante de todo el mundo. Ninguno de nosotros nos gusta eso. Y entonces ya le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces le enseñaban lo que faltaba. Y queriendo él pasar a Acaya, entonces vemos que él recibió la corrección. No se enfada, no se va, pero recibe la corrección y ya quiere ir a otro sitio para enseñar también, para seguir compartiendo el Evangelio. Y entonces dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, otra vez vemos como Aquila y Priscila, como ellos responden a una necesidad, ya usando sus contactos y su autoridad para enviar cartas, para decir, mira, recibe a Apolos. Es hermano nuestro que predica el Evangelio. Escuchad a lo que dice. Y fue de gran bendición. Y vemos el mensaje
público que predicaba, que enseñaba a Apolos. Entonces, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, otra vez vemos que él había estudiado las Escrituras. ¿Y nosotros cuánto tiempo pasamos aquí? Y después, ¿cuánto tiempo pasamos delante de Dios para ya aplicar el texto a nuestras vidas? Yo en mi vida he conocido a personas y tristemente de vez en cuando he estado ahí, pero personas que han estudiado mucho, pero siempre lo estudian ya pensando en cómo aplicarlo a los demás, no empezando aquí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, tenemos que hacerlo humildemente, diciendo, como David llegó a decir, mira, Dios, cambia mi corazón, muéstrame el mal que hay en mí. Muéstrame cómo seguirte mejor, cómo ponerte en tu lugar. Ayúdame a aplicar este texto a mi vida y entender lo que tú quieres decirme a mí hoy. Y después es ponerlo en acción. Si esta palabra no cambia tu manera de vivir, hay un problema. Porque Dios nos quiere cambiar. Pero bueno, vemos la importancia también de cómo corregir a una persona. Y después, cuando ya recibimos la corrección, pensar en cómo lo recibimos. Entonces, Apolos, como Pablo y a los demás, entonces, él tenía una visión clara de lo que Dios quería de él. Y entonces vamos a seguir el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, es que, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, Pablo ya vuelve a entrar en el escenario. Entonces, él, al estar ahí en Efeso, entonces ya al ver a algunos discípulos empieza a hablar con ellos. Y ya quieren saber si ya entendían toda la Escritura y que sí, que Jesús es el Cristo, pero después que al recibirle, que el Espíritu Santo nos entra, entonces, y ellos dicen que, ¿qué? Ni sabemos que hay un Espíritu Santo. Entonces ya vemos que ellos solo conocían el bautismo de Juan. Y es importante ese término, porque aquí en este contexto están hablando de dos bautismos diferentes. Entonces, por eso sale un detalle en un momento que vamos a ver. Pero ellos dicen que, mira, nosotros no tenemos conocimiento de esto. Y entonces él explica cuál fue el propósito del bautismo de Juan, y que Juan, el mismo Juan, decía que hay uno que viene y tenéis que creer y confiar en él, no en mí, en él. Y en el contexto es donde Juan dice que yo ni soy digno de atar sus sandalias. Y bueno, entonces después sigue y dice en el versículo, el versículo 5, cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, paro ahí un momento, porque de este versículo ya hay una iglesia, un grupo que saca este versículo fuera de su contexto para decir que el único bautismo verdadero es el en el nombre de Jesús. Pero eso va en contra de lo que dice Jesús en la Gran Comisión y en otros sitios. Y porque, claro, aquí está hablando de dos bautismos. Entonces tenemos el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Entonces no está diciendo cómo se bautiza o qué representa, está haciendo la diferencia. Entonces si alguien te dice que si tú has sido bautizado o bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no vale, que no es bautismo real, entonces ya no debes seguir escuchando, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Y aquí, ellos apuntan aquí y dicen, pero mira, aquí dice que Pablo les decía que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús, y solo Jesús. Pero no es lo que dice, está haciendo la diferencia. Para decir que ellos antes habían pasado por el bautismo de Juan y ahora entienden y han confiado en Jesús. Entonces ya han pasado por el bautismo de Jesús, que es bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, si tienes más preguntas o comentarios sobre eso, por favor, ponte en contacto conmigo y podemos tener conversación. Pero envíame un mensaje. Pero bueno, seguimos. Entonces dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no en el nombre de Juan. Y después, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí otra vez hay grupos que ya muestran este pasaje para decir que mira, si no has hablado en lenguas después de recibir a Jesús, entonces no eres salvo. Pero tampoco es lo que vemos en el libro de Hechos. Hay 3 casos donde sale este hecho. Y bueno, primero en Pentecostés, cuando dice en Hechos 2, entonces lo leo para no decirlo mal. Entonces, Hechos 2, 1 al 6, que habíamos estudiado hace mucho ya, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia idioma. Entonces, ahí era para verificar el mensaje que después se predica. Y ahí vemos que no es un idioma no conocido. Es que ellos ya empezaban a hablar en idiomas que no habían estudiado. Y son idiomas que existían. Entonces, y ellos están hablando en los idiomas de todo el mundo que estaba ahí. Y por eso ya estaban confundidos. Dicen, ¿cómo puede hablar en mi idioma? Que no tiene los estudios.
pero era para verificar el mensaje que iban a predicar. Y después, cuando el Espíritu Santo viene a los gentiles, entonces en el capítulo 10, lo leo también, en el capítulo 10, los versículos, empezando en el versículo 44, entonces aquí dice, esto es la historia de Cornelio, que habíamos estudiado hace poco, y entonces el capítulo 10, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, otra vez, era una señal para mostrar a los judíos que estaban allí que los gentiles son iguales que los judíos, que ellos también habían recibido el mismo Espíritu Santo en la misma forma. Y después sale en este contexto también, estas personas ni habían oído del Espíritu Santo, ni habían oído de estas historias que hemos leído. Y por eso estos 12 hombres ya experimentan el mismo milagro y señal para mostrar el mensaje. Entonces, algunos dicen, mira, 3 veces sale ese don junto con el tema de la salvación o el evangelismo, pero es importante ver qué pasaba en los 3 contextos, porque en otros momentos no lo vemos. Por ejemplo, en la conversión de Pablo, no nos dice que él hablaba en lenguas. Con el eunuco, vemos su conversión, vemos su bautismo y no dice nada. Y de hecho, no hay otros casos fuera de estos momentos donde Dios ya daba una señal con un propósito para verificar el mensaje, para verificar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, no podemos sacar eso fuera de su contexto y después decir, si no ha pasado, quiere decir que el Espíritu Santo no está presente. Eso, según la palabra de Dios, no puedes llegar a ese mensaje. Y bueno, al final Dios usa lo que quiere usar cuando lo quiere usar. Pero siempre, para nosotros hoy en día, tenemos que comparar cualquier mensaje con la palabra de Dios. Y bueno, con lo anterior, también si tienes preguntas o dudas o desacuerdos con eso, por favor, envíame un mensaje. Y podemos aprender los unos de los otros. Nos necesitamos. Y incluso cuando hay desacuerdos, deben ser cosas que nos traen juntos, en vez de empujarnos a separarnos. Porque en el momento que no estamos dispuestos a aprender juntos la palabra de Dios, ya estoy buscando o siguiendo mi orgullo más que buscar a Dios. Debemos tener la actitud de Apolos aquí. Y ya tener conversaciones, de aprender. Pero después vamos a ver algo que pasa y que ya hay un momento cuando cambia la situación. Entonces, seguimos en el versículo 8, ahora del capítulo 9, y dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, cada día de reposo, pues Pablo entraba y ya hablaba con denuedo. Y ya conversaba y con evidencia. Eso es el concepto. No es que solo está hablando de sus ideas, está presentando lo que decían las Escrituras sobre el reino de Dios.
Pero, el versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, llega un momento cuando se ve que alguien está cerrado y que ya no ni escucha, está intentando robar el tiempo para maldecir. Entonces llega un momento cuando ya está. Vamos a hacer lo mismo, vamos a enseñar de la palabra de Dios en otro sitio. Y es importante ver que la base es la palabra de Dios, las Escrituras. Entonces, si alguien se opone de mis ideas o de mi perspectiva, que no está basado aquí, entonces eso es otro tema. Porque a veces podemos reaccionar a la corrección y decir, me voy porque esta persona no sigue a Dios. Pero tenemos que ver cuál o quién usa la palabra de Dios, porque esto es nuestra base. No debéis estar siguiéndome a mí solo porque os guste lo que diga. Entonces, siempre es importante comparar lo que dice uno que está en un vídeo delante de una iglesia, un estudio. Entonces, hay que comparar lo que dice con la palabra de Dios. Porque todos nosotros somos humanos y nos podemos equivocar, pero lo que nos enseña es esto. Bueno, entonces, Pablo, después de tener esta situación, y claro, estaba ahí 3 meses, enseñando, hablando, dando evidencia, dando pruebas, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, o sea, ya causando problemas, intentando distraer y maldecir a todos. Entonces llega un momento cuando Pablo dice, ya vale. Entonces, los que queréis escuchar este mensaje, vamos a ir a la escuela de este. Y así continuó por espacio de 2 años. O sea, seguía. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, él seguía haciendo lo mismo, hasta tal punto que ya todos habían oído. Pero él tenía que aplicar lo que dice en Proverbios 26:4, que dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, eso es una lección para nosotros. Y Pablo aquí es un ejemplo de él. Y después tenemos el ejemplo de de Priscila y Aquila, que ellos ven una necesidad y responden, ya humildemente. Entonces, incluso con el tema de corrección o enseñar, no lo hacen delante de todos, ya piden un tiempo aparte para enseñar. Tenemos el ejemplo de Apolos también, que él recibe la corrección y la recibe con ganas, aún más de ir y enseñar, y con un espíritu que ya salta, y no en una forma mala, pero él desea enseñar la verdad para que la gente vea que Jesús es el camino, el único camino. Entonces, hoy me gustaría preguntarnos a nosotros, ¿estamos siguiendo esos ejemplos? Dios nos quiere usar para hacer algo mucho más grande que podemos imaginar. Pero tantas veces, en vez de ser como el agua hirviendo,
Somos más como el hielo, que ahí bien cómodos, disfrutando, pero sin darnos cuenta de que ya vamos poco a poco desapareciéndonos, sin dejar ni un rastro. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga en tu vida? ¿Y cómo quieres que Dios te use? Porque como en el caso de Apolos, Dios nos da lo que necesitamos. A veces tenemos que ya empezar dando los pasos y Dios enviará a alguien para encontrarnos en el camino y darnos una pieza que falta. Pero empieza aquí. Debemos ser personas poderosas en las Escrituras. Y llegas a ese punto, ya leyendo y pasando tiempo con Dios. Entonces, Él nos ha escrito esto para poder entender y seguir y enseñar. Entonces, ¿cómo lo vas a usar? Si no tienes una Biblia y necesitas una Biblia, avísanos. Nosotros haremos todo lo que podamos para que te llegue una. Si estás cerca o lejos. Porque lo que pone aquí cambia la vida. Entonces, cualquier cosa, te animo. Si tienes una duda, si tienes un desacuerdo, si tienes un comentario, envíame un mensaje. Al final sale, ahí abajo sale el teléfono, el correo electrónico. Es más fácil enviar un mensaje y nosotros responderemos. Y así podemos aprender más como su cuerpo. Porque de la misma forma que Pablo, Priscila y Aquila y Apolos, de la misma forma que ellos ya trabajaban en lo suyo que Dios les había dado por gracia, nosotros también tenemos algo importante que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. ¿Te apuntas?